En el video anterior vimos cómo leer los datos de la hoja de cálculo y presentarlos en nuestra aplicación web. En este video veremos cómo editar un determinado registro. Recuerda que en el video anterior, en el momento en el que leíamos los datos, asignamos a cada uno de los botones el ID de cada uno de los registros. Este ID único nos va a ayudar para poder saber cuál es el registro que debemos de buscar y editar. Entonces vamos a asignar un evento al botón para que cuando se presione se le ejecute una función determinada. Vamos a nuestro archivo de código, al main más específicamente, y vamos a buscar la etiqueta donde está el icono para editar. Aquí vamos a agregar la propiedad onClick y vamos a darle el nombre a la función que se va a ejecutar cuando se presione el icono. Esta función se llamará editar usuario modal y recibirá como parámetro este icono o botón. Entonces vamos a definir esta función en nuestro código JavaScript. Recuerda que este es el que está en el lado del navegador. Voy a centrar un poco más el código para que sea un poco más legible y aquí voy a pegar el nombre de la función. Ahora, this es una palabra reservada, entonces hay que cambiarle el nombre al parámetro de la función. En este caso le voy a poner que es el botón, aunque sabemos que en realidad es un icono que tiene la función de botón. Y primero vamos a acceder a la fila donde está el icono para poder obtener todos los datos de este registro y llenar el formulario, y nada más se editen los que sean necesarios. Entonces utilizaremos la propiedad parentNode, pero lo vamos a utilizar dos veces para que sea después del icono el table data y después el table row. Y así tener en esta fila todos los datos de este registro. Fíjate, voy a hacer una prueba, voy a hacer un console de la constante table row. Voy a presionar el icono de editar y aquí se presenta el table row con todos sus table data. Fíjate cómo si voy seleccionando va cambiando cada uno de los campos que ahorita los vamos a utilizar para llenar el modal. Voy a crear unas constantes para ir almacenando los valores del registro que se quiere editar y así prellenar el modal o formulario de edición. Solo la primera constante, que corresponde al ID, va a variar un poco, ya que esta no se encuentra en un table data o en un campo en particular, sino en un atributo data del icono que tiene función de botón. Entonces así accedemos a él. Ahora sí, en las demás constantes vamos a acceder al table row, a la celda específica que queremos. En este caso el name está en la celda en posición 0 y al contenido interior de HTML, es decir, a la propiedad inner HTML. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás constantes. Listo, solamente actualicé el nombre de cada constante y el índice correspondiente del valor del campo que queremos. Ahora lo que queremos hacer es lanzar el modal con el formulario. Nada más que esta vez no va a estar en blanco, sino que lo vamos a llenar con los datos que acabamos de almacenar en las constantes. Recuerda que accedemos a Bootstrap, a la propiedad modal, y obtenemos o creamos una instancia. Aquí debe de ir el ID del modal que queremos lanzar. En este caso, como es un ID, pues va el símbolo de gato y va el nombre, crear modal.
Aquí está, nada más que no era crear, nos pasó en el otro video, es create modal. Y ahora vamos a utilizar un método que se llama show. Este método nada más es para mostrar el modal que acabamos de obtener. Y una vez que se muestre el modal, debemos de llenar los campos. Entonces vamos a obtener cada uno de los campos a través de su ID. Recuerda que están en el modal de crear. Entonces buscamos el primer campo, que era el nombre del usuario, y copiamos su ID. Aquí está, y vamos a acceder a la propiedad value y le vamos a asignar el valor que tenemos en la constante de arriba, en el name. Vamos a hacer lo mismo con los demás elementos del formulario. Ya nada más falta modificar el ID de cada uno de los campos. Ahora, para el ID vamos a hacer otra estrategia, ya que no tenemos un campo hasta el momento. Lo que vamos a hacer es crear un campo, pero va a estar oculto, y ahí vamos a asignar el valor del ID y así lo vamos a poder enviar a nuestra función que va a estar del lado del servidor y puede identificar qué registro y hacer la edición del registro. Entonces vamos hasta el primer campo que teníamos, que era el nombre del usuario, y vamos a crear un div contenedor para el input que va a contener el ID. Le vamos a agregar la clase margin button, aunque esté oculto. Bueno, primero lo vamos a ver cómo quedaría para que después se oculte y ya no importaría esta clase, pero bueno, ahí está. Ahora, aquí voy a crear un input de tipo text. De una vez le voy a agregar la clase form control, como si fuera a estar visible. Le voy a agregar su placeholder. Le voy a agregar el label. Y eso sí sería muy importante, su nombre y su ID para poder obtenerlo y asignarle el valor, y también para poder acceder al valor que tenga cuando ya estemos en el lado del servidor. Entonces hay que actualizar este ID en el elemento que obteníamos acá en nuestro código JavaScript. Ok, entonces vamos a hacer una prueba, vamos a ver cómo se vería este campo si no estuviera oculto. Presionamos el icono editar de cualquiera de los registros y aquí se presenta el formulario ya prellenado con los datos existentes. Ya nada más se necesita hacer la edición. Entonces ya podemos ocultar este campo, ya que no es de mucha ayuda para un usuario estar viendo qué ID le corresponde. Para esto solamente le agregamos la propiedad hidden. Aquí está ya nuestro formulario, ya no se ve el campo con el ID. Entonces ya tenemos toda nuestra información lista, ya nada más falta programar el envío de esta información a nuestra función que está del lado del servidor. Recuerda que cuando se presionaba el botón guardar, se ejecutaba la función validar formulario. Entonces vamos a modificar esta función para que se pueda determinar si se está haciendo un registro nuevo o si se está editando el registro que ya existía. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si no hay un ID en el campo que acabamos de crear, pues se trata de un registro nuevo. Pero si lo hay, se trata de la edición de un registro. Entonces necesitamos primero almacenar en una constante el ID para poder hacer la evaluación.
Mira, voy a hacer una prueba. Voy a hacer un console de este ID en dado caso que se trate de un registro nuevo o de una edición. Voy a comentar todo lo demás para no hacer ninguna llamada al servidor. Primero vamos a hacer el proceso para agregar un nuevo registro. Lo presionamos y fíjate que salió en blanco el console ya que no hay ningún ID. Pero si lo hacemos en una edición, sí sale el valor del ID. Entonces esto nos va a ayudar para diferenciar de qué proceso debemos de ejecutar. Voy a descomentar este bloque de instrucciones. Y necesitamos un condicional. Vamos a agregar un if. Y todo dependerá del ID. Si está en blanco, pues se trata de un registro nuevo. Entonces aquí adentro le voy a agregar el comentario create y voy a pegar todas las instrucciones que ya teníamos para la creación de un nuevo registro. Ahora, si el valor del ID no está en blanco, entonces vamos a requerir llamar a otra función. Entonces aquí le voy a poner update, que es el principal objetivo de esta parte de nuestro CRUD. Necesitamos utilizar el método google.script.run para mandar llamar una función que va a estar en nuestros archivos del servidor que terminan con gs. Esta función se va a llamar editar usuario y también le vamos a enviar el mismo formulario como argumento. Ahora, necesitamos definir esta función. Ya sabemos que lo podemos hacer en cualquiera de los archivos que ya tenemos, pero lo voy a poner en un archivo nuevo para que se llame update usuarios y así tener mucho más organizado nuestro CRUD. Mira, ahí se va formando la palabra. Ahorita llevamos hasta el momento CRUD. Vamos a nombrar la función de la misma manera que lo hicimos en nuestro archivo de JavaScript. Le asignamos un nombre al parámetro, puede ser el mismo o puede ser diferente. En este caso yo le voy a poner form. Ahora, aquí necesitamos hacer algo para poder identificar cuál es la fila que se va a editar. En este caso lo vamos a hacer a través del ID. En la constante fila voy a mandar llamar a otra función que se va a llamar buscar fila. Y le voy a mandar como argumento el ID que fue recibido en el objeto form. Entonces hay que definir esta función. Al parámetro simplemente le voy a llamar ID y le voy a asignar un valor por defecto para poder realizar nuestra prueba. Le voy a asignar el valor 3. Suponiendo que recibimos la información para editar el registro con el ID 3, debemos de buscar la fila que contiene este ID. Vamos a almacenar en esta constante todos los IDs. Obtenemos el rango adecuado. Ya sabes, a partir de la fila 2 y de la columna 1 hasta donde esté la última fila. Y le debemos de restar 1 ya que quitamos la fila de los encabezados y solamente necesitamos una columna. Obtenemos los valores y a través del método map vamos a iterar por cada uno de los IDs para que quede en la constante IDs todos en un array de una sola dimensión. Voy a hacer un console de este array. Seleccionamos la función buscar fila y la ejecutamos. Aquí está, mira, tenemos un array de una sola dimensión con todos los IDs disponibles. Entonces vamos a utilizar el método indexOf para identificar el índice y así encontrar la fila en la que se encuentra. Lo vamos a almacenar en esta constante. Sería encontrar el índice que tiene en este array el ID que estamos buscando. Aquí
aquí hay un punto importante a tomar en cuenta. Cuando recibamos el valor del ID, lo vamos a recibir con un formato de texto, así. Entonces, debemos de convertir este texto a un número para poder encontrarlo. Nada más vamos a utilizar este método. Vamos a hacer nuevamente un console del index. En este caso nos devolvería el índice de la posición del ID 3, que es 2 porque empezamos con base 0. Mira, aquí estaría, nada más que si te fijas está en la fila 4. ¿Por qué? Por la fila de encabezados y por el base 0. Entonces, para saber la fila en la que se encuentra el ID, vamos a tener que sumarle 2. Voy a crear una nueva constante y le voy a poner row y le voy a poner que va a ser igual al index más 2. Y por último hay que devolver el valor de la fila, que es el objetivo principal de esta función. Vamos a hacer una prueba. Desde la función editar usuario vamos a imprimir la constante fila. Entonces voy a hacer aquí el console y voy a correr la función. Nos arrojó un error porque la propiedad usuario ID no se puede leer de un formulario que no estamos recibiendo todavía. Entonces, mejor voy a cambiar ahorita de momento por el valor número 2, nada más para nuestra prueba. Así se supone que leería el ID. Y mira, al correr la función ya se imprimió la fila número 3, que es donde está el registro con el ID 2. Entonces podemos continuar, ya sabemos que estamos obteniendo la fila de manera correcta. Vamos a obtener el rango de todos los campos de esta fila para poder agregar los valores del registro que se acaba de editar. Entramos a la hoja de cálculo, obtenemos el rango, ya sabemos que es a partir de la fila. A partir de la columna 2, solamente vamos a necesitar una fila en nuestro rango, ya que solamente se edita un registro a la vez. ¿Y cuántas columnas vamos a tener? Pues vamos a utilizar el método getLastColumn y le vamos a restar 1, ya que empezamos a partir de la columna 2. El ID no lo vamos a editar. Utilizaremos el método setValues para llenar todos los campos. Los que se hayan editado van a tener el nuevo valor y los que no, pues tendrán el mismo valor que ya tenían. Este método requiere un array bidimensional, que sería filas y columnas. Entonces vamos a utilizar doble corchete, ya que es una sola fila. Voy a dar unos espacios. Y aquí vamos a ir acomodando todos los valores que se recibieron del formulario de cada una de sus propiedades. Por ejemplo, form.nombre usuario, coma para separar hacia la siguiente columna, y así vamos a ir agregando todos los campos que se podrán editar. Recuerda que el ID ese no se va a editar porque ese va a permanecer intacto. Listo, con esto realizaríamos la edición de la información del usuario. Entonces, ahora vamos a devolver un mensaje de que el registro o la edición se hizo de manera exitosa. Haremos un return de un string, sería usuario editado correctamente o cualquier mensaje que se te ocurra. Ahora vamos a modificar nuestro código del lado del navegador. Entonces, una vez que haya terminado la función editar usuario, vamos a utilizar la callback function withSuccessHandler, y recuerda que recibimos un parámetro por default que vamos a llamar result, que sería el string que recibimos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a resetear el formulario para que quede en blanco y después vamos a ocultar el modal. Acuérdate que tenemos que acceder a él a través de su ID y ocultarlo con el método hide. Vamos a ver qué tal funciona.
vamos a presionar el icono de edición de cualquiera de los registros y vamos a modificar un campo. En este caso va a ser el nombre de usuario. Presionamos el botón guardar. Ups, nos arrojó un error. Dice que crear modal no está definido. A ver, mira, la edición sí se hizo correctamente. Aquí está ya la modificación. Entonces está en la callback function el error. Aquí dice create y abajo dice crear. Ok, ahí está ya el nombre correcto. Fíjate que al volver a cargar la tabla ya se carga con la información actualizada. Entonces a Maddie Wilson le vamos a quitar la M. Guardamos y se cierra automáticamente el modal. Entonces vamos a ver nuestra hoja de cálculo y nuevamente ya se realizó la edición. Voy a probar con otro registro. Entonces ahora voy a editar a Adam Pitti. Solamente le voy a modificar el número de teléfono. Y listo, aquí está ya el número de teléfono modificado. Con esto terminamos la tercera parte de nuestro CRUD. En el siguiente video vamos a ver la última parte del CRUD, que es borrar o delete registros.